Reforma, ¿no? Entramos en el tema de la reforma, ¿no? O sea, si os dais cuenta, había acabado hasta los huevos realmente del Chema y de toda la reforma y de todo lo que había pasado, ¿no? ¿Qué es lo interesante que me había pasado, que había descubierto? Pues que al final, como me tocó hablar con los gremios, pues al final el gremio, pues negocias con él, ves cómo funcionan los precios, etcétera, y que incluso pues ellos mismos se van conociendo. Y lo que me sorprendía, no sabía, era que entre ellos incluso se van recomendando unos a otros. No significa que actúen como coordinadores de obra, sino que al final se pasan trabajos unos a otros como una forma de conseguir de esa gente, ¿no? Entonces, al cabo de poco tiempo me encontraba, ¿no? Que incluso tenía llamadas de gremios que te decían, oye, si tienes algún tema de electricidad, oye, que ahora me viene bien, que negociamos precios, etcétera, ¿no? Entonces es un negocio, el tema de las reformas, de mucho de boca a oído. Y bueno, y al final, con el tiempo, pues puedes llegar a hablar en ese mismo registro que ellos, ¿no? O sea, que es algo que me costaba muchísimo, ¿no? O sea, que la sensación que os decía, ¿no? Tenía la sensación de que me estaban vacilando, que me estaban tomando el pelo, de que que me mentían a la puta cara. Luego, en cierta manera, descubres que sí, que es cierto, que hay algunos que te lo hacen, pero la forma o el registro con el que trabajan es, digamos, otro. Incluso descubres, ¿no? Cómo puede haber a gente pues que estamos acostumbrados a negociar un tema de precio cerrado, es decir, cuánto me vas a cobrar por hacer algo en concreto, y esta persona, muchas veces este profesional, lo que hace es decir, vale, ¿cuánto me va a costar, me llevaría normalmente? Tanto, presupuesto a su precio de hora, deja un margen, digamos, de problemas, de margen de beneficio, y luego dice, meto un margen más por si acaso tengo problemas, y meto más por si acaso tengo más problemas, y a veces te encuentras que puede merecerte la pena llegar a negociar con ellos no tanto un precio cerrado, sino un precio por jornadas de trabajo. ¿Vale? Es algo que yo llegué a hacerlo, y, por ejemplo, con el tema de desescombro, pues lo hice así, ¿no? O sea, al final contraté a 2 personas, estuvieron desescombrando durante 2 días, negocié precio hora, que yo me acuerdo que eran 20 pavos la hora, eran esos, digamos, 160 euros, y por 300 euros pues tenía completamente desescombrado el piso. O sea, completamente desescombrado, y cuando en otro modo, pues había tenido presupuestos de 500, 600, 700 euros y demás cosas. Y cuando digo esos 20 euros, me refiero ya a 20 euros con IVA incluido. O sea, no 20 pasiva, etcétera, ¿vale? Importantísimo si hacéis cualquier tema de reformas, sobre todo que estén, confirmar y comprobar que estén dados de alta en autónomos, confirmar que realmente esa empresa exista, para no tener, digamos, problemas, ¿no? Yo no he tenido ningún problema, pero sí he tenido gente que ha contactado, que ha tenido problemas, ¿no? Al final, el responsable de la obra no es el contratista que tú crees, no, al final eres tú. Y eres tú el responsable de, en cierta manera, verificar que las personas que están entrando en tu piso pues están dados de alta, tengan autónomos, tengan todo, digamos, lo que, digamos, podáis imaginar, ¿no? Entonces, es un punto, yo creo, que tenerlo importante, ¿no? El tema de planificación de la obra, tenerlo claro, es importante planificar, es importante dedicarle un tiempo, digamos, a ver todo el tema de calidades, qué quieres poner, o ver incluso algo tan tonto como los enchufes, cuántos tienen que haber, dónde tienen que estar, y si te puedes ahorrar un enchufe o te puedes ahorrar alguna cosa en concreta, pues todo eso es tiempo, y, digamos, es dinero. O sea, que es algo que al final descubres, ¿no? Yo me acuerdo cuando hice la reforma de mi casa donde estoy viviendo, al final negocié un tema por todo el tema, digamos, de la electricidad, y te das cuenta que cuando negociabas todo el tema de electricidad te metían dentro del presupuesto, pues por la cantidad de enchufes del horror. No, o sea, si podéis llegar a desgranarlo, mejor, y si incluso hay material que podéis llevarlo y darlo, pues digamos mejor, que es digamos, es un ahorro, y al final supone una, digamos, cantidad, ¿no? Lo que os había comentado, ¿no? Mucha experiencia gracias a haber hablado con los arquitectos técnicos de la ANVIDE, y haber hablado con los diferentes gremios para ver dónde había que invertir y dónde no había que invertir, ¿no? Entonces, más o menos todo eso realmente me lo sabía, ¿no? Y al final me encontré, pues si os digo la verdad, toda la obra
de esta reforma, incluyendo los pequeños electrodomésticos que te pide, digamos, Lanbide, pues yo creo que no llegaron a 8.000 euros, toda la reforma iba incluido. O sea, y también es cierto que estaba, digamos, ya metido, digamos, las ventanas que tuve que cambiar, pero poniendo todo, poniendo la caldera de gas, poniendo todo, esos 8.000 euros. Incluso te encontrabas con sorpresas, ¿no? De repente presupuestos que había tenido de cambiar luz de 1.800 euros y de repente te encuentras pues que hay gente pues que te lo pudo hacer por 800, 900 euros, ¿no? Entonces, estamos hablando de reformas que poder tener unas diferencias de precios del doble, os digo que no es tan raro, ¿vale? Entonces, sobre todo, mirar y sobre todo preguntar y ver si el que está detrás es un profesional o no es profesional y si te ve que sabe o no acabas de saber, ¿no? Entonces, pues es un punto, ¿no? Este cuarto piso, sobre todo, ya me lo consideré como un trabajo, ¿no? Es decir, que el mosqueo que tenía de tener que estar pidiendo, reduciendo, cambiando mi agenda, cambiando reuniones que tenía de trabajo, tal, para estar con todo el tema de la obra, pues esto ya no me pilló. O sea, ya me dije claramente cuándo, digamos, iba a hacer el trabajo. Y hacía todo ese proceso, ¿no? Al final me encargaba más o menos de la parte de planificación de 8 a 10 de la mañana, más o menos, y luego a la tarde pues iba un poco a verificar qué habían hecho o qué habían dejado de hacer los diferentes gremios. Y si el gremio que te había dicho que iba a venir no venía, que era algo, es lo más normal que te puedes echar a la cara, pues nada, llamadita a la tarde diciendo, oye, que por qué no has venido, pues tal, y al final, pues un poquito estar al tanto de la obra. O sea, que tampoco creáis que era un proceso más y viendo, pues bueno, cómo, digamos, funciona, ¿no? La sorpresa de esta reforma es que más o menos acabé todo a la par, ¿no? O sea, que es que realmente cumplí, digamos, el presupuesto, incluso me salió un poquito más barato de lo que pensaba, cumplí tiempos, pude, digamos, alquilarlo a Alokabide, no conseguí la subvención a fondo perdido porque en ese momento ya lo habían quitado, lástima, pero bueno, que realmente me quedé con un muy buen sabor de boca. O sea, chicos, o sea, sinceramente, en plan incluso orgulloso, ¿no? O sea, decir, hostias, que lo he hecho, ¿no? También os digo, no tenía ninguna duda de que iba a alquilarlo a Alokabide. O sea, acabé bastante cansado del mercado libre, por lo que os había comentado. Y bueno, es lo único, ¿no? En ese momento no tenía dudas de Alokabide. Hoy por hoy podría tener alguna duda de Alokabide, porque pensar que con Alokabide se cierra un contrato durante 6 años a un precio cerrado y no hay subidas de precios ni nada. Si no hay inflación, como en ese momento no hay inflación, pues te da igual. Pero si hay una inflación más o menos potente, esto digamos que digamos cambia, ¿no? Entonces yo creo que ese es el punto que digamos que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Alokabide, vamos a tener un punto entero, es lo que conozco, ¿vale? Sé que hay otras instituciones a lo largo, otras organizaciones a lo largo de toda España que hacen algo parecido. Creo que, por lo que he visto, Alokabide es la que más dinero tiene, y como es la que más dinero tiene, al final es la que mejor yo creo que lo hace. Pero yo estoy prácticamente seguro que es cuestión de años que prácticamente todas las comunidades acabe habiendo algún proceso, digamos, parecido, ¿no? Una de las cosas pues, que sobre todo me sorprendía, ¿no? Que pues que hablaba con gente, ¿no? Que le decía un poco lo que estaba haciendo, mi experiencia de comprar, alquilar, digamos, cederlo a Alokabide, ¿no? Era un proceso que era un poco curioso, ¿no? Era como decir, me acuerdo que hablaba con algunas personas y decía, hostias, te voy a enseñar un truco para cómo conseguir un bono del gobierno vasco en el que te pueda dar un 10% de tipo de interés, ¿no? Y claro, empezabas, ¿cómo consigues? ¿Qué truco hay? Pues el truco no era más que esto, ¿no? O sea, si sacabas una rentabilidad pues más o menos del 10% y calculabas el proceso de que ibas a tener pues esos 2 periodos de tiempo más o menos, ¿vale? Que podía llegar a esos 12, 13, 14 años más o menos, pues realmente estabas consiguiendo ese bono, digamos, dentro de todo, ¿no? Me sorprende mucho cómo las administraciones públicas, con la cantidad de recursos que tienen, con los tipos de interés tan ridículos que hemos tenido, no se hubieran lanzado a promover todo este tema de vivienda social, ¿no? Es decir, yo muchas veces lo pensaba que lo que yo he podido hacer con Alokabide es de gilipollas.
O sea, de gilipollas en el sentido de decir, ostras, macho, a lo que día tienes todo para poder hacerlo. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué estás haciendo que outsiders como yo era en ese momento completo, ¿no? Que no tenía ni idea, que me la han metido por todos lados, he podido sacar una rentabilidad y sacar una rentabilidad que en el Excel que tenía era una rentabilidad por encima claramente del 10%, claramente, ¿no? Entonces, pues un poquito, ¿no? Asusta quién está ahí, ¿no? Muchas veces en las administraciones públicas, cómo lo controlan, qué hacen, por qué lo hacen, dejan de hacerlo. Incluso, fijaros lo que os decía, ¿no? Podrían haber conseguido tipos de interés ridículos a periodos de tiempo de 15 años. Casi cualquier cosa sale. Que incluso desde el punto de vista de la computación de deuda, cuando es inversión, no se tiene en cuenta, no computa como deuda de déficit excesivo, ¿no? Entonces, era algo que me parece absurdo, ¿no? Muchas veces se habla del tema de la vivienda, del problema que tenemos, ¿vale? Y realmente pues te das cuenta que yo no sé por qué, pero no conseguimos solucionarlo, ¿no? Yo creo que muchas veces puede ser directamente porque las administraciones públicas no les interesan o realmente son muy malos o tienen poca gente o no lo sé, ¿no? Incluso fijaros, ¿no? Que lo fácil que habría sido para Alokabide o otras organizaciones, pues al final promover la construcción de vivienda social que incluso puedes dinamizar el mercado laboral, ¿no? Pero bueno, yo creo que es algo que bueno, tampoco quiero meter más leña al fuego y bueno, y sin más, ¿no? Hipoteca del cuarto piso. Pues este cuarto piso, pues realmente no lo hipotequé. O sea, no lo hipotequé porque realmente no me había gastado tanto en la reforma como pensaba. También hay que pensar que hipotecar va a tener un coste, entonces al final no lo acaba, digamos, de ver. Había podido conseguir ahorrar algo de dinero, digamos, en este periodo de tiempo. Al final, ¿qué es lo que pasa? Cuando no hacen más que hostiarte desde el punto de vista de cosas que no esperabas, que estuvieran fuera de todo, pues ahorras más dinero de lo que considerabas, ¿no? Ese tema de irte de vacaciones tan claro que podías irte, pues no te ibas, porque estabas un poco acojonado diciendo a ver si me voy a encontrar con más movida y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, en mi caso decidí no hipotecar. ¿Podía haber conseguido la segunda hipoteca? Sí, sin duda. Es más, la comercial del banco, la directora del banco me decía, José, eres gilipollas, que no tienes digamos, la hipoteca. Es más, entraba la duda de decir, voy a comprar otro piso, o sea, porque al final ya me había quedado con la buena sensación, sabía cómo hacerlo. Más o menos gestionaba, tenía ya los contactos por las inmobiliarias, sabía cómo un poquito negociar, que simplemente es ir a degüello, es decir, bajadas del 20% y alguno te puede, digamos, colar, que eso es lo que con el tiempo acabas aprendiendo. Y bueno, al final se convirtió en una especie de juego. O sea, si os digo, ¿no? Es en plan decir, juego, comprar, alquilar, ¿vale? Y es durante un periodo de tiempo de 2-3 meses en el que tienes mucho follón, mucho movimiento, pero al final pensaba decir, oye, esto me puede gustar, ¿no? Desde el punto de vista de un poco de un hobby, en sentido de manera de decir, pues lo hago una vez al año y cada año voy haciendo un piso, ¿vale? Y sé el tiempo que me va a llevar, me lo puedo hacer, incluso tienes un cierto subidón, ¿no? Y digo que un cierto subidón en el sentido de negociar posibles compras, el tema que a todos nos mola, y soy el primero que voy a decir que me mola poder comprar barato, ¿vale? Que es que es algo que yo creo que está en los genes de todos, ¿no? O sea, el tema de poder comprar esas, digamos, oportunidades, poder ver que estás pagando algo justo o que realmente estás viendo que no te están engañando y como están engañando a digamos, otro punto, ¿no? Lo pensé realmente, ¿no? Es decir, un hobby de una vez al año, pues me digo esos 3 meses a hacerlo, ¿no? Realmente incluso estuve tentado desde un punto de vista de negocio, ¿no? O sea, en el sentido de que pues un negocio perfectamente, ¿no? Incluso decir, me encontraba con gente que me decía, ostras, lo que antes os decía, ¿no? Cómo convertir un bono del gobierno vasco con el tema de Alokabide, y me encontraba con gente que me decía, oye, José, me has convencido completamente, cuánto dinero hace falta. Y, ostras, que es que encárgate tú, o sea, cobras lo que sea, o lo hacemos a medias, o lo que sea, ¿no? Incluso lo pensé desde el punto de vista de proyecto, incluso de negocio, pero al final descubres, y sobre todo descubres con gente que he ido conociendo
sobre todo a través del canal o a través de otras personas que también han ido comprando pisos para alquiler. Incluso me encontré con una persona que tenía 20 pisos, tenía unas señoras hipotecas y estaba todo el puto día al teléfono. O sea, ya no era una cuestión de solo encontrarte, de decir esto lo hago durante un periodo, sino que se encontraba solucionando marrones a inquilinos, buscando nuevos pisos, y realmente, chicos, es algo que no quería, ¿no? Realmente, os digo, mi objetivo era conseguir estos 4 pisos, era conseguir tener un complemento o una pensión, que tengo mis grandes dudas de cómo iba a ser. Hoy por hoy todavía tengo más dudas de qué pensiones vamos a tener en España dentro de 10, 15 o 20 años, y realmente pensaba que esos alquileres pues era algo, digamos, correcto, ¿no? Entonces, pues bueno, al final, ¿qué te encuentras? Pues te encuentras con 5 pisos alquilados, ¿vale? Los 4 de Charcuaga más el piso que había estado, digamos, viviendo, el primer piso que había estado viviendo con mi mujer, ¿vale? Y que la mitad, digo que es 4,5 porque la mitad es de mi hija, realmente. Ella es la heredera, entonces, pues es de mi hija y simplemente pues lo gestiono, ¿no? Al final me encontraba, pues eso, con 3 en Alokabide y digamos 2 libres.